Congreso de los Diputados es un debate abierto, previo contacto con los grupos parlamentarios, respecto a cuáles son los elementos del Código Penal, insisto, no solamente en materia de tipificación de los delitos que hemos conocido o que hemos visto respecto a los comportamientos que se han producido en Cataluña. Buenas noches. Reforma del Código Penal que abarcaría todos los capítulos, incluidos los delitos sexuales y medioambientales. Y cuando decimos todos los capítulos, también el de suavizar el del delito de sedición para aquellos como los condenados por el golpismo catalán. Segunda reunión del Consejo de Ministros del Gobierno Social Comunista y ya llegan los primeros pagos y cesiones al separatismo. De este modo, Ferraz abandona los polémicos indultos para hablar de reformas penales para ajustar el texto, dicen, a nuestra realidad actual. De salir adelante sus intenciones, la condena de Oriol Junqueras y del resto de dirigentes independentistas condenados por sedición podrían beneficiarse de una rebaja de sus condenas. Y es que sus casos deberían ajustarse de forma inmediata a los nuevos tipos penales. Un anuncio que se produce en vísperas de la constitución de la mesa de diálogo con Esquerra y también de una reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra. El socialista comienza a pagar al separatismo por estar en Moncloa. Segunda reunión del Consejo de Ministros en el que se hace real la promesa del gobierno de Mariano Rajoy de subida salarial del 2% de los funcionarios. También en la reunión del Ejecutivo se ha aprobado el estado de emergencia climática, un paquete de 30 medidas. Algunas de ellas se van a adoptar en los primeros 100 días de legislatura. Convencidos de que este país necesita actualizar sus prioridades, introduciendo esta lectura, esta visibilidad, esta mirada transversal con respecto a clima, invirtiendo en un proyecto de país, en un proyecto de sociedad inclusivo, viable, porque sabemos que no abordar este gran desafío es enormemente regresivo desde el punto de vista social, enormemente costoso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, y porque son las instituciones, con independencia de que deba ser el conjunto de la sociedad la que actúe frente al cambio climático, las instituciones tienen una capacidad de incidencia, de orientación, de acompañamiento completamente distinta. Segunda jornada de juicio en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de los Mossos d'Esquadra por su actuación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. El mayor de los Mossos, Josep Luis Trapero, reconoce que no informó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de su plan para detener a los miembros del Govern tras la declaración unilateral de independencia. Jamás se ha dado una orden diferente de lo que se ha asumido por escrito, que es lo que entendíamos, que es lo que teníamos que hacer. Tirón de orejas a Pedro Sánchez en el 10º foro de Exceltur, una cita a la que ha acudido el propio presidente del gobierno. El presidente de Exceltur y consejero delegado de Meliá le ha advertido de las consecuencias de aprobar el salario mínimo o de derogar la actual reforma laboral. Sube el precio de la bombona de butano, cuesta un 5% más y su precio se sitúa en los 13,37 €. Se trata de la segunda subida consecutiva debido al incremento de las cotizaciones de la materia prima y al incremento de los fletes con respecto al bimestre anterior. El temporal Gloria está llegando a su fin. Mañana mismo sus efectos comienzan a remitir, pero las consecuencias están siendo devastadoras. Gloria afecta a toda España desde el sábado con fuertes vientos, lluvias y nevadas que han causado ya 4 muertos, desbordamientos de ríos, numerosos destrozos en los paseos marítimos, cortes de luz y también en las carreteras. Este sábado Juan Guaidó aterriza en España. El presidente encargado de Venezuela será recibido por la ministra de Asuntos Exteriores, por Arantxa González Laya, y no por el presidente Pedro Sánchez. Guaidó está realizando una gira internacional para derrocar del poder al dictador Nicolás Maduro. Lo que llevaremos al Congreso de los Diputados es un debate abierto, previo contacto con los grupos parlamentarios, respecto a cuáles son los elementos del Código Penal, insisto, no solamente en materia de tipificación de los delitos que hemos conocido
o que hemos visto respecto a los comportamientos que se han producido en Cataluña, sino también a otros elementos que ya lo teníamos previamente anunciado, como tienen que ver con en materia de igualdad y en otras materias que el Ministerio de Justicia está trabajando. Aclare o declare de forma clara a determinados comportamientos delictivos cuáles son las penas o cuáles son las consecuencias que tiene en materia del Código Penal. Asoman los primeros pagos a Esquerra por permitir este gobierno bicolor. De los separatistas parece depender la estabilidad de la coalición progresista y por ello se plantean la reforma del Código Penal. Contempla una rebaja del delito de sedición para beneficiar a los golpistas. Por el momento aún no está decidido si la propuesta de reforma de este Código Penal partiría del gobierno con la presentación de un proyecto de ley o del Grupo Socialista con una proposición de ley. Durante su entrevista en Televisión Española, Pedro Sánchez dejó abierta esta posibilidad y hoy desde el Gobierno no cierran la puerta a revisar ese delito de sedición por el que se ha condenado a los separatistas. La reforma que se lleve a cabo se aplicaría a las personas que estuviesen condenadas por esos delitos. Si se suaviza el delito de sedición, la condena del líder de Esquerra, de Oriol Junqueras, y del resto de condenados por sedición, debería ajustarse de modo inmediato a los nuevos tipos penales, por lo que se podrían beneficiar de una rebaja de sus condenas. Desde el Partido Popular ven preocupados esas intenciones del gobierno socialista. Es alarmante que Sánchez explique en televisión que quiere rebajar la pena del delito de sedición en el Código Penal para adecuarlo a los nuevos tiempos y favorecer a los políticos condenados por sedición. Una visión que comparten en Ciudadanos. Inés Arrimadas ha denunciado que el objetivo real que pretende esconder Pedro Sánchez con esta reforma del Código Penal no es otro que el de beneficiar a los dirigentes independentistas que actualmente están encarcelados. Una nueva mentira del señor Sánchez. El señor Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que iba a tipificar como delito el referéndum ilegal. Pues bien, de eso hemos pasado a que ayer el propio señor Sánchez abriera la puerta a bajar la condena por el delito de sedición. Quiero explicarle a todos los españoles que si eso se produce, que si Sánchez es capaz de instar a los cambios necesarios para bajar la condena, eso podría ser un indulto por la puerta de atrás para Junqueras y sus socios. Prosigue en la Audiencia Nacional el conocido ya como segundo juicio al golpismo catalán. En el banquillo, Josep Lluís Trapero y la antigua cúpula de los Mossos d'Esquadra. Segunda jornada en la que el mayor del cuerpo ha tenido que seguir respondiendo a las preguntas del fiscal. Alberto Soto, muy buenas noches. Sí, y ha cuestionado que los Mossos d'Esquadra tuviesen ya un plan preparado para detener al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como decía Trapero. Trapero le ha insistido al fiscal de nuevo que sí, que ese plan ya estaba preparado, que lo pidió 2 días antes de que se produjese esa declaración unilateral de independencia en el 2017. Y sobre las órdenes de actuación que recibieron los Mossos d'Esquadra, dice que todas fueron por escrito y que ninguna daba lugar a la ambigüedad o a cualquier insinuación. Han cogido correos electrónicos, han cogido las emisoras, las comunicaciones que se dieron, pero ya no solo eso. Es que si alguien piensa que una organización de 18.000 personas, que somos, se puede mantener un secreto de que aparte de lo que hemos escrito, hemos dado unas órdenes de otra manera, o hemos insinuado, o hemos tal, una organización de 18.000 personas, y que alguien no se haya ido a un juzgado a denunciar eso, es no conocer cómo funciona una organización. Jamás se ha dado una orden diferente de lo que se ha asumido por escrito, que es lo que entendíamos, que es lo que teníamos que hacer. Trapero también hacía referencia esta mañana en su declaración a un único coordinador de ese dispositivo policial. Era el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. Dice que no solo los Mossos d'Esquadra respondían a ese imperativo de la justicia de evitar el referéndum, también lo hacían el resto de cuerpos de seguridad del Estado. Era una orden conjunta, como debía serlo la operación. La coordinación y la supervisión del señor de los Cobos por orden primero de la Fiscalía y después de la juez del Tribunal Superior de Justicia, se establece un dispositivo conjunto en el que una parte de las actuaciones pivotaba sobre el cuerpo de Mossos d'Esquadra y otra sobre los cuerpos del Estado. Y Trapero también ha lamentado ser acusado, estar siendo juzgado por un delito del que se le acusaba entonces de sedición. Dice que siente una profunda tristeza porque él solo ha realizado su trabajo con todos los medios que tenía disponible.
Imputado en un delito de sedición por hacer mi trabajo lo mejor que pude con mis compañeros. Me parecía una cosa, bueno, usted valorará lo que yo he hecho o he dejado de hacer, pero que a mí me provoca una tristeza enorme que, no sé, a un mando de policía, las cosas que he llegado a escuchar de lo que se ha dicho que hemos hecho y que no hemos hecho nada de todo eso. Pues cómo me sentí yo en aquel momento expresa exactamente cómo me sentía. Y lo digo y lo dije desde la tristeza, no, desde lo siguiente. Desde hoy vivimos oficialmente una emergencia climática. Así se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros. De este modo se impulsa esta medida para así poder dar la batalla a los graves impactos derivados del cambio climático. Fue el pasado mes de septiembre cuando el Congreso aprobó una moción en la que se instaba a España a que declarase este estado. Estamos convencidos de que este país necesita actualizar sus prioridades, introduciendo esta lectura, esta visibilidad, esta mirada transversal con respecto a clima, invirtiendo en un proyecto de país, en un proyecto de sociedad inclusivo, viable, porque sabemos que no abordar este gran desafío es enormemente regresivo desde el punto de vista social, enormemente costoso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, y porque son las instituciones, con independencia de que deba ser el conjunto de la sociedad la que actúe frente al cambio climático, las instituciones tienen una capacidad de incidencia, de orientación, de acompañamiento completamente distinta. España está desde este mismo martes en un estado de emergencia climática. El gobierno socialcomunista se convierte en uno de los pioneros en aprobar esta medida. La segunda reunión del Consejo de Ministros ha dado luz verde a esta declaración de emergencia climática y ambiental de España. De este modo, Pedro Sánchez pone de manifiesto que la lucha contra el cambio climático va a ser una de las prioridades de esta legislatura. Este compromiso aprobado hoy viene con un paquete de 30 líneas de actuación, 30 medidas que se van a ir poniendo en marcha poco a poco. De estas 30, 5 de ellas se van a convertir en una realidad en los próximos meses, en los próximos 100 días de gobierno. Quieren imponer, según han dicho, políticas transversales y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica. Pero vamos a ver cuáles son esas 5 líneas de actuación inminentes que nos acerca el gobierno, de las que sabemos muy poco o más bien nada. Se aprueba este estado, pero como ven, no desvelan en qué consiste. Se remite al Parlamento un proyecto de ley para que esas emisiones sean cero, el conocido como proyecto de ley para las emisiones netas. Esta normativa va a ser el eje central, el eje regulatorio que marque el resto de las acciones contempladas en la Declaración Madrid Central. Por ejemplo, será obligatorio en todos aquellos municipios que tengan más de 50.000 habitantes. Es decir, todas esas zonas deberán implantar esa zona de cero emisiones. Segunda medida es la conocida, como aquí la vamos a ver, senda de descarbonización. Lo que se pretende, lo que se busca es que en el año 2050 la electricidad que se genere sea 100% renovable. Por ello, los vehículos serán la mayoría en su parte eléctricos y no van a emitir CO2. La tercera de estas líneas de actuación es el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Se orienta a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades frente al cambio climático de los sistemas humanos y naturales. Se van a impulsar también mecanismos de participación a través de una asamblea ciudadana del cambio climático. Es decir, quieren que los jóvenes también estén involucrados en todo este proyecto. Y ya por último, en este paquete de líneas de actuación, modelo industrial y sector de servicios que van a llegar en estos 100 primeros días. ¿Pero en qué consiste realmente este estado de emergencia climática? Pues esperan que se tomen cartas en el asunto para reducir las contaminaciones y también las emisiones. ¿Cómo? Pues no lo sabemos, ya que estos son simplemente objetivos. En ningún momento se habla de medidas. Y aquí está precisamente el quid de la cuestión. Habrá que esperar para saber cuáles son esas medidas que pretende cristalizar el gobierno. Eso sí, sabemos cuál es perfectamente el coste y será, aquí lo van a ver, atención, de unos 200
200.000 millones de euros. Y mientras el Gobierno aprueba esta emergencia climática, Pedro Sánchez deja también su propia huella medioambiental. Se va al foro de Davos. En su Falcon, el helicóptero emite, atención, tantas toneladas de dióxido de carbono como la suma de más de 500 vehículos diésel. Al socialista le viene como anillo al dedo eso de qué consejos vendo, pero para mí no tengo. Y no dejamos a un lado el Consejo de Ministros de este martes, porque en esta nueva reunión del Gobierno bicolor se ha aprobado también la subida prometida a los funcionarios por el anterior Ejecutivo del Partido Popular de ese 2%. A este alza podría sumarse además un 0,3% de fondos adicionales. Una de las primeras medidas adoptadas, siguiendo indicaciones del presidente del Gobierno, es hacer efectivo el compromiso adquirido del incremento retributivo fijo, la parte fija del 2% a las empleadas públicas y a los empleados públicos. Este era un acuerdo de máxima, como les digo, y absoluta prioridad para este Gobierno. Al no disponer de todavía presupuestos generales del Estado, aunque ya, como han escuchado, la ministra portavoz y de Hacienda ya hemos dado, digamos, vía libre para empezarlo hoy, con lo cual también han visto que también estamos con mucha seriedad en este asunto, pues la medida para poder hacerlo efectivo requería un Real Decreto Ley. Las razones de urgencia y de extraordinaria necesidad se cumplen de conformidad que establece el artículo 86 de nuestra Carta Magna y, por tanto, lo hemos llevado a término. Con esta mejora de los sueldos se acaba la senda de incremento que el Gobierno de Mariano Rajoy había pactado con los diferentes sindicatos. Los más representativos en la mesa de negociación, Comisiones Obreras, UGT y el CESIF, habían reclamado cuanto antes esa subida. Incluso desde la Central Sindical Independiente se había amenazado con la convocatoria de paros y manifestaciones. Hoy aplauden ese incremento del salario. Es positiva, en tanto que se cumple el compromiso que desde Presidencia del Gobierno y desde el propio Ministerio de Política Territorial nos anunciaron la semana pasada. Y bueno, también es el final de la culminación de una serie de movilizaciones que realizamos y estamos satisfechos en ese sentido. Emplazar al nuevo Gobierno a que cuanto antes nos llame a las mesas de negociación para empezar a enfrentarnos a un nuevo acuerdo para los próximos años, pues que acometa los problemas de empleo, que son grandes en las administraciones públicas, y además tenemos que tener en cuenta que con una población con una edad elevada, pues van a ser cada vez mayores, hay que tomar soluciones ya, y este Gobierno tiene el reto de enfrentarse también a desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, que puede suponer pues temas muy importantes para los empleados públicos, como es la carrera profesional. Para analizar estos y otros asuntos nos acompaña Serafín Giraldo, portavoz policial de UFP. Serafín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿esta subida salarial afecta al cuerpo de la policía? Sí, al cuerpo de la policía y a la Guardia Civil, a todos los funcionarios públicos. Quiero decir que es una medida que se adoptó por el Gobierno de Rajoy en el año 2018 y que se ha venido a efectuar ahora por problemas que todos sabemos de gobierno. No estaba asentado y al final pues se viene a hacer ahora mismo, en enero, de 2 años más tarde de lo que se tenía que haber hecho. ¿Han percibido ya el último tramo de la equiparación salarial? No, y es una promesa también de este Gobierno. Esperemos que no tarde otros 2 años. Estoy hablando un poco en broma, pero es que es así. Se tenía que haber cumplido ya. Es decir, en enero de este enero se tenía que haber pagado ya el 3er tramo del acuerdo de equiparación salarial que firmaron la mayor parte de los sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil, y todavía no se ha efectuado el pago. ¿Tienen alguna comunicación o información por parte del Gobierno de cuándo se va a producir? Por parte del Gobierno lo único que tenemos es una comparecencia del señor presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados que decía que efectivamente se iba a pagar, pero es que se tenía que haber pagado ya y no se ha pagado. Vuelvo a incidir, esperemos que cumpla sus promesas. Lo esperemos. Hablemos de otro asunto, porque crece la inseguridad en Barcelona. En apenas 2 horas, un hombre de 29 años incendia un piso, acaba con la vida de 2 personas y acuchilla a un funcionario en pleno centro. ¿Cómo está derivando toda esta investigación policial? Sí, he venido aquí muchas veces y esto es de lo más grave que vengo a contar. Es una persona de 29 años, origen sueco, que ha acabado con la vida de 2 personas y otra tentativa de homicidio. Una mujer a las 14 horas, fíjate, en 2 horas y un radio de 1 kilómetro en Barcelona.
Una mujer a las 2 horas en la calle Arco de San Vicente, pues sufrió frente a su casa unos golpes en la cabeza y que acabaron con su vida. No se sabía quién podía haber sido el autor. Pero es que una hora más tarde, un incendio también en la calle Portal Nou acabó con la vida de un hombre de 76 años. El autor huyó por la ventana y varios testigos lo vieron. Y una hora más tarde, a las 16 horas, en la plaza de San Vicente, pues fue acuchillado un hombre de 50 años. Estos 3 hechos parecen ser realizados por el mismo autor. El que dije tiene 29 años, origen sueco, que fue detenido por varios viandantes. La verdad es que hay un grave problema de seguridad en Barcelona. Es que además no paramos de conocer este tipo de noticias y de hechos que están sucediendo en la ciudad condal en las últimas semanas. ¿Cuáles son los índices de criminalidad y también por qué son tan altos? Muy altos, fíjate, 200.000, casi se acercan a 200.000 delitos, 200.000, se dice rápido, los que se han producido en Barcelona en el año 2019, 14.000 robos violentos, unas 200 violaciones, agresiones sexuales, y la verdad es que tiene un índice el más alto de toda España. El origen es la política, sin duda alguna. La política tiene que ser clara, los protocolos tienen que ser claros y los políticos tienen que ser claros. No se pueden andar con medias tintas. Y es que en Barcelona se ha actuado con medias tintas. No se ha sabido qué hacer con los ocupas, tampoco se ha sabido hacer con los hurtos, tampoco se ha sabido hacer con los manteros. Y los políticos no toman decisiones y la policía local o policía nacional, en este caso los Mossos d'Esquadra que están allí, si no toman decisiones no pueden ejecutarlas. Hay un problema político de seguridad en Barcelona. ¿Cuáles son, por así decirlo, las zonas más peligrosas de Barcelona? Prácticamente toda Barcelona, porque fíjate los 3 datos que te he dado, o sea, en 2 kilómetros es la zona centro, pero es que en el extrarradio de Barcelona también se están produciendo, la zona de Sarriá es una zona muy cara, también se están produciendo robos con fuerza en domicilios. Prácticamente toda Barcelona está sufriendo actividad delictiva muy alta. ¿Hay sensación de inseguridad? Mira, teóricamente hay 2 tipos de seguridad. La seguridad objetiva, que son los datos que te he dado, y la policía que puede haber en Barcelona, los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, que podemos hablar de seguridad objetiva, darte datos estadísticos. Pero lo peor de todo es la seguridad subjetiva que existe en los ciudadanos. Y esto provoca que, por ejemplo, no venga turismo a Barcelona. Todas estas noticias dan la sensación de inseguridad, una inseguridad subjetiva que ve el ciudadano en la calle. Y esto es lo realmente grave que está pasando ahora en Barcelona. Pues Serafín Giraldo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Un placer. No dejamos a un lado la polémica por el PIN parental. Hoy ha hablado el presidente de Murcia, Fernando López Miras. El dirigente popular ha seguido con las directrices y el discurso que impone Génova 13, asegurando que esta medida nace de la propia campaña electoral del Partido Popular y no de Vox. Yo esto lo he hecho y este gobierno, el gobierno que yo presido, lo ha hecho desde agosto porque fue mi compromiso en la campaña electoral. Garantizar. ¿Lo llevaba usted en el programa electoral? Sí, mira. ¿Así tal cual? No, yo en el programa electoral llevábamos garantizar la libertad de los padres y de las madres de la región de Murcia para decidir la educación de sus hijos. No lo presentó nadie, no salió ningún partido político a enarbolar esa bandera, ningún partido político hizo suya la propuesta. Es algo en lo que yo me llevo comprometiendo desde que se inició la campaña electoral, que se ha podido hacer y que desde luego lo hemos hecho. Saludamos ya a Lourdes Méndez Monasterio, número 1 de Vox en Murcia. Señora Méndez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En Murcia, López Miras se ha atribuido la idea de crear este PIN parental. ¿Cómo se toman desde Vox que los populares se lo atribuyan? Hombre, tiene su gracia. Yo creo que la atribución efectivamente de que ellos son los que ponen el PIN parental es precisamente porque son ellos los que provocan que Vox pida ese PIN parental. ¿Y por qué lo provocan? Porque precisamente por la ley que en Murcia en concreto se aprueba en el año 2016 que quiere imponer en las aulas la ideología de género en contra del derecho fundamental de los padres a que se eduque a sus hijos según sus convicciones, el artículo 27 de la Constitución. Bueno, pues en contra de este artículo y también vulnerando otro tipo de derechos fundamentales que no me quiero extender, se aprueba aquella ley en el año 2016 y es la que evidentemente provoca desde diferentes asociaciones que exista una ofensiva y que Vox recoge en su ideario evidentemente
precisamente estar en contra de estas leyes liberticidas y como mal menor pues que se ponga un PIN parental, que se denominamos PIN parental, para evitar que los padres o que los hijos tengan que recibir unos contenidos que no están de acuerdo con las convicciones de los padres. Por eso es por lo que en el pacto de investidura se establece como un tema absolutamente necesario que exista la garantía absoluta de que los contenidos que se van a dar en las aulas van a tener primero la información y luego el consentimiento de los padres. Por lo tanto, sí que efectivamente ha sido por causa del gobierno del Partido Popular por lo que Vox ha implantado o quiere que se implante el PIN parental como absolutamente necesario para la defensa de un derecho fundamental que es el de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones. Ayuso asegura que el PIN parental no es necesario en Madrid porque no hay casos de adoctrinamiento. Vox va a exigir esta medida para que los presupuestos salgan adelante, ¿no? Bueno, si no hay casos de adoctrinamiento, pues más a nuestro favor para que efectivamente la exigencia de la existencia de ese PIN parental no tenga ningún problema para realmente meterlo en los colegios, ¿no? Rocío Monasterio ya ha dicho que efectivamente en Madrid también se va a exigir el PIN parental para la aprobación de los presupuestos, porque además esos talleres desde la Consejería no tienen ni idea de que si se están dando o si no se están dando, como ayer mismo también decía Rocío Monasterio, por una pregunta que hicieron en la Comunidad de Madrid, en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, preguntando a la Consejería qué tipo de talleres o cuántos o cómo se daban, y la Consejería dijo que no tenía esa información. Por lo tanto, no existe por parte de la Consejería la información de si están o no están dándose esos talleres. Yo le puedo asegurar que en Murcia, que es el terreno que yo conozco, esos talleres se están dando. Imaginamos que habrán hablado con los padres y les habrán contado el contenido de esas charlas. ¿Qué aprenden los niños en estos talleres? En este tipo de talleres aprenden unas cosas que por la edad que tienen evidentemente no están preparados para recibir ese tipo de contenidos. En primer lugar, se dan por personas que no tienen ningún tipo de acreditación de tener algún título de maestros, de pedagogos, como se exige en cualquier tipo de clases que se dan en otras materias, ¿no? Esto evidentemente son clases complementarias o extraescolares que tienen que tener este consentimiento de los padres, que es lo que nosotros pedimos, que nos parece que no es una cosa tan rara que se pida esto, ¿no? Y el contenido de esas clases, pues bueno, nosotros hemos accedido a material que se utiliza, y el material que se utiliza es una serie de juegos donde se cambia a los niños de roles, de sexos, donde se les habla a edades muy tempranas de juegos eróticos, y bueno, nos parece en primer lugar que ni tienen edad para recibir esa formación, y que además incluso la intención es hacerles ver que pueden elegir el sexo a su voluntad. Esa es la intención de la ideología de género, y eso es lo que tratan estos educadores, entre comillas, de intentar implantar en las aulas. Es una ideología que no trata de no discriminar a las personas por su orientación sexual, ni trata de respeto, tratan de confundir a los menores precisamente en un tema fundamental que es el sexo, donde les dicen que no existen dos sexos biológicamente, sino que el sexo se elegirá a voluntad. Y otro asunto del Consejo de Ministros. ¿Cómo valoran que el Gobierno se abra a la reforma del Código Penal para beneficiar a los separatistas? Bueno, nosotros lo valoramos evidentemente de una manera absolutamente grave, pero no nos sorprende, porque los pactos que tienen con los separatistas para haber llegado al gobierno de la nación trae como consecuencia esto y bastantes más cosas veremos. Por lo tanto, no nos sorprende, pero es una muy mala noticia que en nuestro Código Penal desaparezcan una serie de delitos que favorecen pura y simplemente a partidos separatistas que están en contra del orden constitucional y que están en contra de la unidad territorial. Lourdes Méndez, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Advertencias contra las medidas económicas que pretende impulsar Pedro Sánchez. Hoy se ha celebrado el 10º Foro Exceltur y en él Gabriel Escarrer, el consejero delegado de Meliá y presidente de Exceltur, ha sido el protagonista al alertar al presidente del Gobierno, que también ha acudido a esta cita. Le ha espetado al socialista que la anunciada reversión de la reforma laboral o una nueva subida salarial del salario mínimo podría tener consecuencias muy graves para el empleo turístico. También ha añadido que cualquier avance debe ser factible y que no debe insistir negativamente en el empleo en un momento en el que hay desaceleración económica. Parece que los empresarios ya no se cortan un pelo en decirle a Pedro Sánchez que deje sus intenciones de subir el salario mínimo y de derogar la reforma laboral. Xavier Urcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, hay días en los que el cuento de la política, pues a Pedro Sánchez le funciona, pero cuando el cuento de la política se contrapone con la realidad de la España que curra y que sabe dónde están los límites, pues entonces, ¿de la España o no de la España? Porque tiene dos problemas Sánchez en las próximas horas. Uno lo ha tenido hoy en Fitur, lo ven ahora, estaba el presidente allí con su vanidad, con su ego, con sus cosas, y se ha encontrado un empresario, el empresario del mundo hotelero, Gabriel Escarrer, el hombre fuerte de Exceltur, y este hombre le ha venido a decir algo muy serio y muy concreto. Mire usted, si tira abajo la reforma laboral, si sigue con el incremento del salario mínimo interprofesional, en este sector, que conocemos los que estamos aquí muy bien, que es el turístico, se van a perder miles de empleos, se van a perder muchísimos empleos. Téngalo usted en cuenta, porque las consecuencias de eso que usted quiere llevar a legal pueden causar aquí, en esto del turismo, muchísimo paro. Tenemos unos trabajadores que son los que son, no precisamente cualificados, que tienen unos salarios bajos, que son los que puede pagar este sector, que trabaja con unos márgenes, señor presidente, que son los que son. Entiéndalo bien, porque otra cosa será armar aquí pues un lío monumental con el empleo turístico, que es esencial para España. Aviso que ya está concretado, pero como Sánchez está en la escalerilla del Falcon, dispuesto a irse a Davos, Suiza, para tener allí una serie de homenajes públicos y declarar la emergencia medioambiental, pues bueno, resulta que allí le esperan, venga usted para acá, Apple, Amazon y Google. Quieren claridad, porque se encuentran muy incómodos con un gobierno en España en el que hay comunistas. Y oiga, mire, es que no nos gusta, no nos gusta. ¿Qué tal si nos llevamos bien? Y ahora dependemos de la proverbial capacidad de enredar del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A ver si le funciona, como le ha funcionado en España con algunos partidos y con muchos españoles, y convence a Apple, a Google y a Amazon de que sería bueno que se quedaran y sería bueno que contribuyeran a la mejora tecnológica de nuestras sociedades, en este caso la española. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Cuesta de enero con la subida de la bombona de butano. Desde este martes, la popular bombona incrementa su precio en un 4,95% y va a valer ya 13,37 €, lo que supone que esto sea el precio más alto desde marzo del año pasado, 2019. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, este incremento se debe al fuerte ascenso de las cotizaciones de la materia prima y al incremento de los fletes respecto al bimestre anterior. Se trata de la segunda subida consecutiva del precio de esta bombona de butano. Nos vamos ya hasta Asturias, porque 6 dirigentes y técnicos de UGT se habrían beneficiado ilegalmente de unos cursos de formación. El montante defraudado, Patricia Tenorio, asciende a casi 1,5 millones de euros. Buenas noches. Sí, Alba, buenas noches. En concreto, 1,46 millones de euros es la cifra en la que están valoradas las subvenciones de los cursos de formación entre 2010 y 2014. A un total de 5 presuntos delitos de fraude se enfrentan 6 exdirigentes y técnicos de UGT Asturias. Además, la jueza también ha procesado al propio sindicato como persona jurídica por su responsabilidad en este supuesto fraude. Así lo ha decidido la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo. Entre los imputados se encuentra
encuentra Justo Rodríguez Braga, exsecretario general de UGT Asturias, también Mónica Menéndez, secretaria de Administración de 2002 a 2013, también Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación, y María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur. También nombres como Alberto González Castaño y de la contabilidad de UGT y Silvia Sariego. En el auto se señala que los 6 imputados llevaron a cabo una operativa orientada al desvío de parte de los fondos públicos que procedían de las subvenciones respecto a los fines para los que fueron concedidos. Con este plan, los investigados habrían obtenido beneficios económicos que revertían en la propia organización sindical, una premisa que también ha defendido la Fiscalía en su escrito remitido al juzgado el pasado mes de diciembre. Gracias, Patricia, y muy buenas noches. El único acusado por el caso Julen no entrará en prisión a pesar del acuerdo al que se llegó ayer con los padres del pequeño, por el que aceptaba 1 año de cárcel y una indemnización. Pero David Serrano, el dueño de la finca donde estaba el pozo, carece de antecedentes penales, por lo que evita entrar en prisión. Hoy ha sido la vista oral. El juicio ha durado apenas unos 30 minutos. ¿Estáis mejor? Así llegaba el padre del pequeño Julen a los juzgados de lo penal de Málaga. Le han seguido el pocero. Antonio, usted sigue manteniendo la misma versión, ¿no? Que no tengo otra. Y el dueño de la finca de Totalán. Sí, a todos. David, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, ahí voy a... ¿Más tranquilo? Una vez dentro y en su turno de palabra, David Serrano, el único acusado, ha reconocido los hechos, ha aceptado la condena y ha pedido perdón a los padres del menor por lo sucedido. Perdón a los padres por el daño ocasionado y que yo en ningún momento quise que al niño le pasara nada. El juez ha ratificado el acuerdo alcanzado ayer con el visto bueno del Ministerio Público, le ha declarado culpable por un delito de homicidio imprudente grave y tendrá que indemnizar a los padres con 180.000 euros. No tendrá que pisar la cárcel. Se ha quitado un peso de encima. Muy grande, la verdad. Muy grande. ¿Vas a poder dormir tranquilo ya? Bueno, la condena la voy a llevar de por vida. No es lo que haya dicho el juez, pero nada. Que nada, por favor. ¿Y las disculpas eran sentidas con la familia? Por supuestísimo, de corazón. Antonio Flores, su abogado, asegura que esto es un alivio para su cliente. Ha sido durante un año pues un infierno y con pastillas para dormir, con todo tipo de problemas que habéis conocido vosotros de primera mano, ¿no? Entonces para él es un alivio enorme. Él se arrepentía de haber comprado esa parcela, se arrepentía de haber hecho la paella, se arrepentía de todo. Es importante decir que en ningún momento los padres han exigido ningún dinero. El padre de Julen, José Rosselló, ha dado las gracias a los medios de comunicación. Pues nada, me paro aquí para daros las gracias a todos los medios de comunicación por el apoyo y el respeto que habéis tenido con nosotros. Y solo decir eso, que gracias a todos y... ¿Estás satisfecho? Hasta luego. Satisfecho nunca voy a poder quedar. Unos padres discretos que, como dicen, nunca van a estar satisfechos y que miran al futuro con algo de esperanza, pues Victoria, la madre de Julen, vuelve a estar embarazada. Gloria, aún mantienen alerta muchas provincias de España. Su paso ha dejado paisajes cubiertos con un manto blanco, lluvias torrenciales, crecida de los ríos y preocupantes olas en el litoral mediterráneo. Miles de personas se han quedado sin luz en sus casas, otros tantos se han visto atrapados por las carreteras cortadas y muchos niños no han podido ir hoy al colegio. Mañana empezará a remitir, pero deja 4 víctimas mortales. Un temporal que está dejando también escenas impactantes. Observen esta imagen. La espuma del mar invade las calles de Tossa del Mar, en la Costa Brava. El temporal Gloria mantiene en alerta a toda la península. Fuertes rachas de viento, miles de alumnos sin poder acudir a clase, pueblos incomunicados y nevadas que superan los 30 centímetros. Las quitanieves llevan todo el día trabajando y limpiando carreteras. Y los servicios de emergencia rescatando a personas atrapadas. En el sureste de Mallorca se han desalojado varios edificios por la altura de las olas de más de 7 metros. En Cataluña es preocupante la crecida de los ríos y también en Valencia. Allí el Júcar se ha desbordado en la A7 a la altura de Alcira. En Aragón el gobierno regional y protección civil han elevado la fase de alerta a nivel 2. La unidad militar de emergencia se ha activado en Teruel y también en Zaragoza para ayudar a los cientos de pueblos que están incomunicados por la nieve. Esperábamos que fuera a caer menos, ayer creíamos que iba a parar por la noche, pero no.
ha seguido y esta mañana pues autovía cortada y todo. Los accesos a los puertos de Cataluña se han cerrado por precaución y en Gerona casi 300.000 hogares se han quedado sin luz toda la madrugada. Hasta 100 litros por metro cuadrado se esperan aún en el Mediterráneo norte debido a las fuertes precipitaciones. En Madrid se ha cerrado el Parque del Retiro y otros 8 más, al igual que en Valencia. Precaución de momento porque se mantiene la alerta roja y el aviso especial de temporal, al menos hasta mañana miércoles. La gripe ya es una epidemia en muchos puntos de España tras el fuerte repunte de los casos en los últimos días. Tenemos ya conexión en directo con Ricardo Furio Sabaté, portavoz del sindicato SATS en Madrid. Señor Furio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La gripe se intensifica en España y el número de casos se ha duplicado en esta última semana. ¿Están desbordados los hospitales? La verdad es que si no están desbordados del todo, están bastante al punto de desbordarse. La situación en los hospitales, sobre todo los grandes, es bastante al límite. Se están buscando camas y se están habilitando camas en sitios donde habitualmente no hay para poder ingresar a los pacientes que están pendientes de ellas. El virus ha colapsado, como bien dice, las urgencias en los hospitales. ¿Hay déficit de personal que empeora con esta situación? Por supuesto, el personal de las urgencias en general está bastante al límite durante todo el año. En estas épocas necesitan reforzar bastante el personal. Nosotros solicitamos no solamente que refuercen ahora en invierno, sino que se plantee cómo están las plantillas durante todo el año y hay aumento de personal. A estas alturas tienes que tener en cuenta que si el personal llega agotado porque apenas tiene libranzas, porque tienen que cubrir ausencias de otros compañeros, llegan a esta época bastante cansados, bastante agotados, incluso con situaciones de estrés bastante considerables. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? ¿Quién debe vacunarse obligatoriamente? Pues sobre todo personal anciano, personas con problemas respiratorios y también es muy importante que el personal sanitario se vacune. ¿Cómo saber si tenemos la gripe o es un simple resfriado común? Bueno, la diferencia fundamental es la temperatura elevada, fiebres por encima de 38-39 grados que suelen empezar con tiritona y que se mantienen durante varios días seguidos. En plena ola de frío, ¿cuáles son los principales consejos para evitar caer en la gripe? Es muy importante la higiene de manos, es muy importante que en caso de que sospeches que tienes gripe o tengas constipado no vayas a sitios donde hay mucha gente para evitar propagarlo y bueno, pues las medidas de higiene normales, sobre todo eso insisto muchísimo en la higiene de manos, si estornudas o toses en vez de taparte con la mano, intentar taparte con la manga, este gesto simple es muy efectivo y poco más. Ricardo Furio, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. La Guardia Civil de Almería auxilia a una víctima de trata y desmantela un activo punto de venta en Roquetas de Mar. Los agentes han detenido a una mujer de 54 años por delito de trata de seres humanos y contra la salud pública. La mujer no solo se estaba viendo obligada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, sino que también tenía que atender un punto de venta de drogas y de bebidas alcohólicas. La Guardia Civil registró ese lugar incautando más de 200 gramos de marihuana, dinero metálico, preservativos, geles íntimos y zapatos de mujer de diversos números y distintos modelos. La investigación continúa abierta para tratar de identificar y de detener a todos los responsables implicados. Tregua por la tasa Google entre Francia y Estados Unidos. Menos de una semana después de sellar formalmente la paz comercial con China, el presidente de Estados Unidos opta ahora por evitar abrir un nuevo frente con la Unión Europea. Ha sido esta misma madrugada cuando el mandatario galo ha llamado por teléfono al estadounidense para lidiar sobre este asunto. Ambos han acordado no intercambiar aranceles por lo menos hasta finales de este año 2020. Entre las más de 60 categorías propuestas se encontraban productos tan emblemáticos del país vecino como es el queso, el vino, el champán o la cosmética. Donald Trump esgrimía esta subida como una respuesta a la conocida tasa digital promovida por Francia. Y por cierto, se ha producido un nuevo revés para el mandatario estadounidense. El Tribunal Internacional de Comercio de Estados Unidos ha contradicho la decisión de imponer aranceles del 35% a las importaciones de aceituna negra de mesa de España, algo que estaba en vigor desde agosto de 2018.
Arranca el impeachment contra Donald Trump. El Senado ha comenzado este mismo martes con las alegaciones del juicio político por los cargos de abuso de poder y de obstrucción a la justicia. Trump se ha convertido de esta forma en el tercer presidente de la historia del país en ser sometido a este proceso, pero el mandatario parece haber ignorado todo esto porque se ha ido al Foro Económico de Davos. El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha presentado una resolución con las reglas para llevar a cabo en el impeachment contra el presidente Donald Trump. Ha propuesto que se otorgue a cada parte 24 horas para presentar su caso, que se dividirán en 2 sesiones de 12 horas cada una. La resolución de 4 páginas que debe aprobarse este martes en el Senado permite que los congresistas que se encargarán de ejercer la acusación contra Trump, los denominados manager y también el equipo legal del presidente tengan la misma cantidad de tiempo que ya se ofreció en el juicio político contra el expresidente Bill Clinton. De ser aprobada la resolución, estos empezarían previsiblemente el miércoles, después de abrir el turno y argumentos y de otras 16 horas de preguntas procedentes de los senadores. Habrá una votación para decidir si se llama a declarar a los testigos finalmente. El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos ha criticado las reglas propuestas por McConnell y las ha calificado de desgracia nacional. Trump está acusado de presionar a su homólogo ucraniano para que abriera 2 investigaciones, una sobre las supuestas corruptelas del precandidato demócrata Joe Biden y su hijo en el país europeo, y otra sobre la desacreditada teoría de que fue Kiev y no Moscú quien interfirió en las elecciones presidenciales de 2016. Trump, tras este proceso, será cesado o absuelto y se ha mostrado ya seguro de que el Senado tumbará el impeachment gracias a la mayoría republicana. París, conocida por ser la ciudad del amor y de la luz, ha dejado de brillar en la periferia sur. Esta zona se ha quedado sin electricidad. El conocido mercado de las frutas y legumbres, el aeropuerto de Orly y varias ciudades cercanas han sufrido cortes de luz desde la primera hora de esta misma mañana. Unos cortes que se deben a las acciones de la Confederación General del Trabajo. Es la sección sindical del sector de la energía que ha reivindicado este boicot. Lo han hecho para protestar contra el proyecto de reforma del Sistema Nacional de las Pensiones, que ha provocado decenas de manifestaciones y el clamor en las calles contra el gobierno de Emmanuel Macron. Juan Guaidó intenta reactivar la presión internacional contra el chavista Nicolás Maduro. El presidente interino de Venezuela ha mantenido un encuentro en Bogotá con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y también con el presidente de Colombia, Iván Duque, en el marco de la cumbre hemisférica contra el terrorismo. De este modo, Guaidó vuelve a desafiar esa orden que pesa sobre él de prohibición de salida del país. En el marco de esta cumbre, Guaidó ha reclamado cooperación internacional y unas elecciones libres y justas en Venezuela. Su intención es proseguir con una gira internacional que incluye Londres, Bruselas y también su participación en ese foro económico de Davos. Entre sus destinos también está Madrid, y no va a ser Pedro Sánchez el que reciba al presidente venezolano, lo va a hacer la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Coincidiendo con esta gira, Nicolás Maduro incorpora al embajador de Cuba en su Consejo de Ministros. De este modo, el dictador busca crear más lazos con el régimen cubano. Le he dicho a nuestro hermano mayor y protector Raúl Castro Ruz, y está de acuerdo. Y se ha discutido en esta comisión mixta y estamos de acuerdo. Reformatear para mejorar. Toda la estructura, toda la lógica, todo el flujograma que llaman de actividades, garantizando lo que hay que garantizar para Venezuela, para Cuba, para Venezuela. Y siendo muy creativo, esta relación no es una relación para atenderla cada año cuando se desarrolla la comisión mixta. Esto es una relación para llevarla por día, permanente. Los embajadores prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros. 4 asesinatos cada hora. 2019 ha sido el año más violento de México. Se ha hecho público el último informe del Sistema Nacional de Seguridad que muestra cómo en el pasado año se produjeron 34.582 asesinatos dolosos, lo que significa un aumento del 2,4% con respecto al 2018. Los datos indican además que el 85% de los casos, el 65% en concreto, se concentraron en 10 estados del país, entre los que se encuentran
Yucatán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México. Guanajuato es el escenario de enfrentamientos entre carteles y encabeza la lista negra por estados con 3.540 asesinatos. Datos que ponen en evidencia las promesas incumplidas del presidente de Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a reducir la violencia atajando el problema de raíz. Que este parque lleve su nombre le hubiera llenado de satisfacción y supongo que les gustará a los futuros usuarios. Que recordar su nombre nos sirva a todos para imitar esa generosidad y desprendimiento que demostró. Madrid rinde homenaje al héroe del monopatín. Hablamos de Ignacio Echeverría, el hombre que con sus 39 años falleció en los atentados de Londres del 3 de junio de 2017, después de defender a una mujer que estaba siendo atacada por un terrorista. En la pista de skate de Madrid Ríos se ha descubierto una placa con su nombre. Al acto han asistido el alcalde José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís y delegados municipales, además de los dirigentes de Más Madrid, Partido Socialista y Vox. Acompañado de su mujer y otro de sus hijos, el padre de Echeverría ha pedido que recordar su nombre sirva a todos, como acabamos de escuchar, para imitar su generosidad y ejemplo. No hay tiempo para más, nos despedimos ya, pero les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y el mejor análisis político después en El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.